En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos que nos concedes esta jornada y con humildad nos ponemos delante de ti para pedirte que escuches nuestra plegaria y pedirte también que cuides nuestra vida y la vida de las personas que amamos, que valoremos ese amor que tú nos manifiestas y que a través de ese amor, descubriendo tus cuidados, descubriendo tu presencia, salgamos al encuentro de los hermanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan en las circunstancias que hoy se encuentran. Ayúdanos a seguir hablando acerca del misterio que representamos para que a la luz de la fe también profundicemos en el significado de nuestra existencia. Te pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no sé si hubiese, antes de que arranquemos propiamente con lo del día de hoy, si tuviésemos alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada, para que podamos ahí nosotros, pues como resolver si hubiera o no hubiera de lo que tenemos de la semana pasada. De mi parte, no, padre, gracias. Muy bien, Luis Felipe, le agradezco. Entonces, vámonos con nuestro pizarroncito para que podamos iniciar. Ahí, Se apagó su micro, padre. sí, 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 estoy haciendo aquí unas notas. No se me preocupe, Leti. Estamos aquí dando una cuestión técnica también. Bueno, pues vamos a entrar propiamente ya en lo que va a ser nuestros temas. Ya podemos decir más como de carácter dogmático en ese sentido. Ya lo que va a ser el dogma es lo que vamos a ir nosotros asumiendo, ¿verdad? Como una verdad de fe. Y esto es importante que lo entendamos de la mejor forma, porque a veces ya la palabra dogmática, dogma, como que en sí misma, ya nos pone como que en ciertos apuros, al no entenderla del todo bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un dogma, nosotros tenemos que tomar en claro que esto es una verdad de fe. Y al hablar que es una verdad de fe, entonces es una verdad de lo que nosotros creemos. Esta parte de los dogmas, de lo que nosotros creemos, tiene como primera característica, pues que nos está haciendo algo dado, algo que es revelado. Esta realidad es entonces algo que Dios nos da, es la revelación. Y entonces, dado que nos lo está dando Dios, es por eso mismo que nosotros lo asumimos como una verdad de fe. Es algo que Dios concede y que entonces a nosotros nos corresponde asumirlo, nos corresponde creerlo. Cuando hablamos de un dogma, no es algo que nosotros podamos cambiar a nuestro gusto, a nuestro antojo, porque entonces estaríamos traicionando la misma enseñanza que Dios nos da. Lo que hace la iglesia, entonces, con esta revelación, decimos, bueno, pues Dios ya ha dado la revelación, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, lo que nosotros vamos haciendo es una especie de proceso donde se va involucrando la reflexión. Entonces, tenemos lo que Dios dice, pero eso que Dios nos dice hay que pensarlo, hay que razonarlo, y es así como a partir de la revelación se van a ir elaborando estas verdades de fe en su estructura, no en su contenido, en su estructura, en su forma. Y así es como nosotros vamos a ir armando nuestra profesión de fe. Podemos decir en ese sentido que todo aquello que creemos es precisamente el contenido de nuestros dogmas. El credo que hacemos cuando vamos a misa es todos los dogmas que tenemos como profesión de fe.
desde ese primer momento en que la iglesia surge, en que la iglesia nace. Entonces, esto es el dogma, ¿no? Una verdad de fe. Esta se tiene que aceptar y la aceptación de la misma es por esto, porque es una revelación. No es algo que nosotros inventemos, no es algo que nosotros digamos, ay, sí quiero o no quiero. No, no. Aquí no estamos así como que a ver si me agrada o no me agrada. Estas son realidades que se asumen desde Dios. Por eso, la iglesia en ese sentido no es democrática. En la iglesia no va a haber democracia donde uno dijera, vamos a hacer votaciones a ver quién está de acuerdo. Para nada. ¿Por qué? Porque la revelación es algo que me ha sido dado. Y esto no se puede poner a votación ni nada por el estilo. Es lo que asumimos. Ahora, el detalle interesante está en que muchos van viendo el dogma como si fuera un tope, como si fuera el punto de llegada. Y no, es al revés. El dogma, podemos decir nosotros, va a constituirse, si queremos considerarlo así, como un punto de partida, incluso lo podemos pensar. Es decir, como el cimiento. Yo podría decirlo también de esta manera, ¿no? El dogma para nosotros va a constituirse como aquella partecita que podemos decir lo mínimo que con seguridad nosotros podemos decir acerca de esa revelación que Cristo ha hecho. Es lo mínimo. No es el punto de llegada, es el punto ya de partida. Y lo reitero, es como si fuera este cimiento. Porque a veces cuando le usamos la palabra dogma, incluso en la vida cotidiana, así la usamos, ¿no? Es que eres una persona dogmática. Ah, o sea, ¿qué significa? Que eres cerrado. Estás cerrado de la cabeza, o sobre ti no va a entrar nada nuevo. Y no, para nada. Nosotros lo que tenemos que reconocer es que también tiene que manejarse en la vida cotidiana, en nuestras reflexiones, pues principios. Porque si la casa no tiene buenos cimientos, pues se nos va a venir para abajo. Entonces, desde siempre se ubica esta necesidad, se ubica esta realidad. Y entonces, esa parte dogmática es la que nosotros tenemos que aprender a recibir, le reitero, como ese punto de partida, a partir del cual yo voy a edificar, yo voy a construir de la manera que, digamos así, puede ser más seguro que pueda yo construir, en este caso, el conocimiento, la reflexión acerca de Dios. Los dogmas, por ejemplo, un dogma trinitario que hacemos cuando vamos a misa, ¿no? Creemos que Dios es un solo Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que al rato alguien viniera a decir, no, 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 ¿qué creen? Acabamos de descubrir una cuarta persona divina. Ya no van a ser tres, ya van a ser cuatro. Ah, caray, como que de dónde sacas eso, ¿no? Si ya está en esa parte, ese cimiento ya está dado. Nosotros tendríamos que profundizar, pero en otro sentido. Por ejemplo, lo que se va madurando en nuestra reflexión. Cuando decimos y se habla de Dios Padre, que al mismo tiempo que es Padre, es Madre. Y entonces de momento así como que, ¿cómo que es papá y mamá al mismo tiempo? Claro, pues es que Dios es todo. Dios incluye, Dios abarca todo. A la hora de representarlo, por las cuestiones históricas, hablamos de padre, lo pintamos como un papá masculino y parecería como que dejamos de lado las partes de la feminidad de Dios. Y esto pues es así como que algo que estaría faltando. Y en los últimos años, en los últimos procesos de reflexión, esto se va profundizando, ¿no? Y se va asumiendo y no contradice en nada en lo que creemos. No estamos hablando de otra persona divina. Estamos cayendo en la cuenta que Dios incluye todo y por lo tanto tiene esa varonilidad y esa feminidad dentro de su condición. Y lo presentamos como Dios Padre, porque así está dado en la reflexión, en la revelación, perdón, y ese es nuestro dogma. Y así entonces esto funciona. Así se va
como que profundizando lo que nosotros vamos creyendo. Y esto es fundamental que no lo pasemos por alto, para que veamos realmente qué es lo que entonces estoy de veras yo teniendo así como que lo que creo, porque si no sé ni lo que creo, pues entonces al rato van a venir y me van a contar cosas pues, que no. Bueno, esto que vamos a empezar a ver a partir de hoy en las lecciones siguientes, podemos decir que ya van a ser como los elementos propiamente, ya como sintetizados, ya como que agarrados de todo lo que implica la doctrina, de lo que van a ser nuestros dogmas en la cuestión de la antropología. Ahí es donde nosotros nos vamos a ubicar y es acá donde entonces empezaríamos nuestro tema número 5. Este tema número 5 nos estaría hablando del origen y del sentido del ser humano, ¿sí? Y aquí nosotros pues tenemos cosas muy interesantes que es importante que tengamos en claro, porque luego por ahí es donde se cuestiona, ¿no? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Cuál es el origen y cuál es el sentido de esa vida que nosotros tenemos? Porque luego hay situaciones donde hay personas que son cuestionadas por eso, y es que los hombres venimos de los monos, de los changos, y que Darwin, y que la evolución, y entonces así como que, caray, como que hasta me andan mareando, ¿no? Y yo tengo que dar también razón de mi fe. ¿Cómo tengo que asumirme como una persona creada por Dios en primer lugar? Y que en ese sentido, si yo vengo de Dios, eso es lo que me va también a mí a definir. Eso es lo que le va precisamente a dar una particularidad a la criatura humana. Hay un detalle muy, muy hermoso, por ejemplo, por considerarlo de esta manera. Cuando se habla de una sonrisa, esa sonrisa solamente hablando de criaturas es posible solo en el ser humano. Los seres superiores a nosotros, como los ángeles, solamente son espíritus, no tienen cuerpo. No podemos hablar de una sonrisa angelical, porque los ángeles no tienen un cuerpo para sonreír. Y si nos vamos a los seres creados inferiores, pensemos en una planta, en un animal, no sonríen. Esa es una cualidad propia del ser humano y de la cual Cristo mismo participa. ¿Y cómo entonces esta partecita se puede intuir cuando hay una bendición? Dice el libro de Números, que la bendición, cuando se da la bendición, que el rostro de Dios resplandezca, cuando se le dice al pueblo. Cuando resplandece un rostro, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hay una sonrisa, se ilumina, decimos, se te iluminó el rostro, ¿no? Llegó a tu querer y se te iluminó la carita. O sea, viene esa parte donde nos damos cuenta cómo estamos conectados precisamente con Dios en realidades tan únicas, tan singulares, que no tienen ni los ángeles y mucho menos criaturas inferiores a nosotros, en este caso, pues los animales como seres vivos o las mismas plantas, que también participan de ser vivos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar hoy a ubicarnos. Si hablamos de esta realidad, lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que Dios tiene una voluntad, tiene un querer, y el querer de Dios, la voluntad del Señor, en su deseo, en su voluntad, en su querer, está precisamente el ser humano. Así como cuando el papá y la mamá tienen un hijo, ¿no? Y tienen un hijo, ¿por qué? Porque lo desean, porque lo quieren. Entonces, ahí está el origen de un hijo. Luego agarran y dicen, para algunos casos, ¿no? Ay, es que quedó embarazada mi mujer por accidente, ¿verdad? Sí, seguramente iba en la combi, ahí en el colectivo y se volteó y se accidentó y ahí quedó embarazada, ¿o qué? Y Dios no nos quiere y no nos tiene acá por accidente. Esto es fundamental porque en algunas posturas, en algunas teorías, cuando no se acepta la existencia de Dios, entonces van a decir que nosotros fuimos creados como de por pura casualidad, así nomás.
por pura casualidad, como que surgió todo lo que estaba, todos los organismos, y entonces al estar todos los organismos, como que los átomos iban juntando con ese, con aquel, y que así, tal cual, ¿no? De a pura casualidad venimos a salir nosotros. Y caray, uno tiene que darse cuenta que somos, la verdad, mucha pieza como seres humanos, como para ser mero fruto de la casualidad. Fíjense cómo pensamos, fíjense cómo hablamos, pensar en qué hablar, por ejemplo. Para que uno pueda hablar, nada más démonos cuenta, lo que yo hago es estar sacando aire de mi interior. Ese aire pasa por mis cuerdas vocales que empiezan a vibrar, empiezan a emitir sonidos. Y a esos sonidos les hemos dado nombres, letras. Esas letras las vamos juntando con palabras y esas palabras van uniéndose con frases que tienen una lógica. Y así tan pronto las voy pensando, van saliendo y se va haciendo todo ese proceso. A través del viento van viajando y ahora con estas tecnologías en un micrófono se magnifican, pero quedan capturadas a través de estas técnicas que tenemos al alcance y está saliendo en este momento por allá en su computadora, en su teléfono, donde estén, esa misma corriente como de un pequeño aire que va a llegar a nuestros oídos, donde los huesecillos, el tímpano, el yunque empiezan a chambear, así como cuando estaban antes los telégrafos, y empiezan a interpretar, este sonido es esta A con esta B, la E más la S, juntan las letras, arman palabras, arman frases, y sucede de inmediato. Fíjense en la velocidad en la que procesamos la información. No hay, parecería increíble, no hay una computadora que sea tan veloz todavía en hacer lo que hacemos. Y que alguien venga y nos diga que somos así como que mera casualidad, digo, ya desde ahí, desde lo empírico, uno podría poner en duda que no somos casualidad, que no venimos así como que nomás porque de los changos y ya salimos de ahí, ¿no? Esta partecita nosotros debemos de tenerla en consideración. Ahora, cuando hablamos de este deseo de Dios, nosotros estamos hablando que entonces vamos a ser creados a su imagen y semejanza. Y decir que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios conlleva reconocer que dentro de la condición humana, nosotros vamos a tener la posibilidad de que en lo material existe esa vida que Dios nos da y por eso tenemos esa alma espiritual. Esto hay corrientes que se llaman materialistas. Los materialistas no lo aceptan. Para ellos solamente somos pura materia. Pero si solamente fuéramos materia, lo menos no puede darme lo más. Lo material no puede producir algo inmaterial. Por ejemplo, el pensamiento. Estamos pensando y lo sabemos porque lo experimentamos. Entonces, por principio, eso no sería posible. Y esta condición nos va a permitir, bajo esta realidad, entonces, porque somos imagen y semejanza de Dios, poder establecer relaciones, poder establecer una relación con Dios, poder establecer una relación con los demás, poder establecer una relación con nosotros mismos. Somos seres relacionales y nuestra relación es personal, porque al final somos personas y Dios también es persona, es la persona divina. Somos personas humanas, lo que está cambiando es la naturaleza, pero al final somos personas. Habría que ver interesantemente qué significa el ser persona. Entonces, ¿de dónde proviene para nosotros esta verdad? Nosotros sabemos que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y que entonces en su interior, en la intimidad de la Trinidad, esto conlleva que hay una comunidad, y esto conlleva que hay relación entre ellos. Y si Dios es relación,
Y si yo soy imagen y semejanza suya, por eso también yo puedo decir que estoy llamado a relacionarme con Dios, a relacionarme con los demás. Y así uno puede decir, ahí me voy dando cuenta cuál es la dinámica de mi existencia, de mi vida. Una persona que no se relaciona es una persona que no está realizando esa humanidad. Es una persona que más bien está perdiendo como ese sentido de lo que significa su existencia. Ahora, en esta parte, bajo esta lógica que nosotros estamos ahorita viendo, pues démonos cuenta cómo el hecho de que nosotros existamos, si el hombre, el ser humano existe, es por amor. ¿Por qué Dios nos ha creado? Pues por amor. Cada uno de nosotros. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros, pero existimos por amor. Y bajo esta situación de que somos relacionales, de que tenemos que salir de nosotros, entonces nosotros también existimos para amar. Y ahí es donde se empieza a tejer verdaderamente la vida de la persona. Aquí yo pudiese decir, ¿no? Bajo esta circunstancia, puedo hablar acá de nuestra preexistencia. El ser humano existe, al menos desde la eternidad, en la mente de Dios. Cada uno de nosotros es pensado personal y únicamente por Dios. Dios nos piensa de esa manera. Y ahí podemos decir, aunque materialmente no existo, sino solo en el pensamiento de Dios, y hay una preexistencia. ¿Por qué? Por amor. Pero también así como hay una preexistencia, yo puedo hablar de una proexistencia. Proexistencia significa para qué existo. Y existo para amar. Por amor y para amar. Y esto nos lo muestra la Escritura. Desde el momento mismo en que el ser humano ha sido creado, ¿no? Cuando ahí el libro del Génesis agarra y dice, bueno, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios toma el polvo, dice el texto de la Escritura, cuando Dios le da el aliento de la vida. Ahí estamos viendo la delicadeza en la cual se va narrando esa creación del ser humano. Ahora, aquí es bueno recordar, ¿eh? En una especie de nota, vamos a hacerla aquí como de intermedia, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? Que la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, al final es un libro sagrado, es un libro que nos está hablando de Dios, nos está hablando de la revelación. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Esto es porque contiene un mensaje de Dios. Dios nos habla, ¿no? Así incluso hay una versión que se llama, ¿no? Dios habla hoy. Bueno, el hecho de que Dios nos habla es porque tiene un mensaje para nosotros. No es libro de ciencias naturales, no es libro de que me voy a llevar a la escuela, porque es ahí donde empiezan luego algunos maestros, ¿verdad? No, 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 es que ¿cómo es posible que crees que Dios te ha creado del polvo, que no sé qué, que... a ver, zapatero a tus zapatos. No voy a dar clases de catecismo con un libro de biología, ¿eh? Es un libro propio. La Sagrada Escritura no es un libro en ese sentido de ciencia. Es un libro teológico. Está dándonos a conocer un misterio. Y ese misterio de Dios para que comprendamos el propio misterio. Ahora, en ese entendido, entonces retomamos, el hombre existe por amor, pero también el hombre existe para amar. Y esta realidad hace que el ser humano, en medio de todo, de todo, de todo lo que existe, pues tenga una singularidad, ¿no? ¿Por qué una singularidad? Porque simple y sencillamente no hay nadie como nosotros. No hay nadie. Solamente nosotros somos quienes somos.
Solamente es el hombre, fíjense en esos datos que nos da la Biblia, solamente el ser humano es el que es invitado para dialogar con Dios. No hay diálogo de Dios, así que vamos a platicar con los animalitos. No, no, Dios solamente dialoga con el ser humano. Dios es el que le da al ser humano la capacidad de ponerle nombre a todas las criaturas, a todos los animales, a todo lo que existe. Hace Señor de la creación. Dios le confía al ser humano todo lo que ha hecho, lo hace Señor de la creación. Entonces, podemos darnos cuenta precisamente cómo ese hombre que existe por amor, porque Dios así lo ha querido, también tiene un lugar especialísimo en medio de toda la creación. Y así, hay quien dice o resume esto, Gabriel Marcel dice entonces de esta manera muy hermosa, ¿no? Ser, hablando del hombre, el que nosotros seamos, el que nosotros existamos, ser, dice es ser amado. Ser es ser amado. Si yo no soy amado, no existiría, no existiría. Esto lo dice Gabriel Marcel. Y que de una u otra manera, pues entonces, este personalista nos hace caer en la cuenta de esta realidad. Hay otra parte también muy hermosa que se ha parafraseado donde se decía por parte de Descartes, lo agrego acá como manera de nota también, ¿no? Pero démonos cuenta de esa singularidad que tenemos. Decía por ahí, hace algunos siglitos, este señor Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, pues esta frase ya deja mucho que pensar, porque, o sea que si no pienso no voy a existir. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Cuando una persona no piense. Y entonces viene Bruno Forte, es cardenal, todavía vive, y este le agrega, le acomoda, dice, no, 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 mejor vamos a verlo así. Soy pensado, por eso existo, ¿no? Y es que esto hace referencia precisamente, porque Dios me ha pensado, por eso existo. Y existo de esta manera singular, única. Y todavía le podemos aquí enriquecer, ¿no? No solamente es que somos pensados, podemos decir, somos amados, porque soy amado, por eso existo. Mi existencia se explica solo y únicamente desde el amor. Y es acá donde entonces radica para nosotros esta parte de nuestra dignidad, esta parte de la condición que nos pone delante de Dios como ese objeto de amor. Y un objeto de amor que es singularísimo. No hay ninguna otra criatura como nosotros. Y todavía, por si no fuera suficiente en todo este movimiento, somos únicos respecto a la creación. Pero también, aquí todavía hay algo más. Si bien el ser humano tiene esa singularidad, ¿no? Es único entre toda la creación, entre todo lo que existe, todavía aquí surge algo más interesante. Cada uno de nosotros, cada persona, además, también es única. Cada uno de nosotros tiene un puesto, ¿no? Único, irreductible, un puesto que nadie más puede venir a ocupar. Tengo un lugar que también es único. Piensen en los que tienen papás, piensen en sus hijos. Cada uno de tus hijos es así, es único, no hay más. Que se podrán parecer es más que son casi copia fotostática uno del otro, sí, pero al final tú sabes que cada hijo es distinto. Y así sucede con Dios. No solamente somos únicos entre todas las criaturas, sino que además somos únicos entre nosotros mismos.
No hay nadie que se repita. Y ahí entonces uno piensa, por ejemplo, cuando fallece un familiar, es que hay quien quiere a veces como venía a rellenar el hueco, ¿no? Y pues obviamente no. Cuando una persona que uno ama fallece, esa pieza del rompecabezas que es el corazón ya nunca más va a venir nadie a reponerla. Jamás. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Y esto todavía, todavía más, podemos acá decir, ¿no? Hay una unicidad entre las criaturas y entre nosotros. Pero estamos diciendo que al final y al cabo, Dios todo esto lo ha hecho por amor. Y nos ha creado también a nosotros para amar, pero también Él ama y entonces Dios nos elige. Dios elige a cada persona. Dios elige a cada uno y nos elige para ser sus hijos. Esta parte es entonces la que nosotros vamos a descubrir. Este amor de Dios es un amor de afiliación, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Nos vamos a afiliar, ¿no? Cuando ya lo platicamos en algún momento, vamos a afiliarnos. Hay campaña de afiliación ahí en el SAMS, no sé qué, dónde dan las credenciales de esto. Vamos a afiliarnos. La palabra filiación, se refiere a los hijos. Entonces, se trata de ser hijos de Dios. Esa es la intención, esa es la meta. Entonces, el amor que Dios nos tiene es porque quiere que seamos sus hijos. ¿Y cómo se hace esto, no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser los hijos de Dios? Con Cristo. Es entonces el Señor Jesús el que realiza esto. Es entonces, podemos decir así, el Hijo, con mayúscula para distinguirlo, el Hijo es a lo que viene a nuestro encuentro, ¿no? Sale al encuentro del género humano. ¿Para qué? Para que a través precisamente de ese amor del Padre, ¿dónde se ve el amor del Padre? Pues en el sacrificio de la cruz. Cuando Cristo es crucificado, ahí nos está hablando del amor, pero no el amor propio nada más. Él está siendo el reflejo del amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, ¿no? Entonces, tanto nos ama el Padre Dios que nos da a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hijos. Y entonces podemos decir, seamos hijos, minúscula, en el Hijo, mayúscula. Somos hijos en el Hijo. Y es acá donde entonces vamos dándonos cuenta cómo ese amor del Dios que es Padre se manifiesta en Cristo. Y es el sacrificio de Cristo, ¿no? El que nos ayuda a sernos hijos. Y así entonces nosotros somos hijos en el Hijo. Ujú. Tanto amó Dios al mundo, ¿no? Es esa cita que nosotros tenemos. Que le dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para que seamos hijos suyos. Para que eso se siga realizando. Somos hijos de Dios por Cristo. Y entonces todavía hay más. Como si no bastara, esta parte se tiene que prolongar, porque a lo mejor dirá, bueno, eso fue a los que vieron a Cristo en aquel momento, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de estar ahí. Pero este sacrificio de Cristo, sí, tiene que continuar, se tiene que tener una prolongación para que esto, ujú, se haga presente en la historia. Y esta parte, ¿cómo se va a hacer presente en la historia, en el tiempo, en el espacio en que vivimos? Se va a hacer presente gracias a la acción
del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que ni más ni menos se encarga de esto. El Espíritu Santo, fíjense, se encarga de que Cristo se haga presente en este mundo, porque por obra y gracia del Espíritu Santo, Cristo se encarna en la Virgen María. El Espíritu Santo, digamos así con estas expresiones, ¿no? Es el que mueve los hilos. Es el que permite que este anhelo de Cristo para hacer la voluntad de su Padre se haga realidad. Entonces, es el Espíritu Santo el que está detrás. El Espíritu Santo, podemos decir, es el que está también sosteniendo a Cristo en la cruz, que es el amor. Es el Espíritu Santo el que va conduciendo, es el Espíritu Santo el que va moviendo al Señor. Y entonces, nosotros queremos que este beneficio de ser hijos en el Hijo se siga también prolongando en la historia. ¿Y cómo vamos a hacer eso posible? Pues gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Y a dónde actúa el Espíritu Santo? En los sacramentos. Entonces, en los sacramentos, el Espíritu Santo actúa y esa acción del Espíritu Santo en los sacramentos, y en este caso, especialmente para lo que nos ocupa, en el sacramento del bautismo, es la manera en la cual esto de acá, que podemos decir nosotros, es la gracia que Dios nos da. Dios nos da una gracia. ¿Cuál es la gracia? Que nos hace sus hijos, sus hijos. Entonces, esa gracia que Dios nos concede para ser hijos suyos en Cristo, llega a nosotros los seres humanos a través de los sacramentos, especialmente en el bautismo, donde decimos nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos nosotros hijos en el Hijo. Y ahí viene ese grandísimo regalo, ahí viene ese grandísimo beneficio. Esto nos da cuenta de lo grande que es el hombre. Y para que un padre cuide y alimente a sus hijos, entonces no solamente eso, sino que esta gracia también tiene que seguir haciéndose presente a través de la Eucaristía. Cada vez que uno comulga, cada vez que tú recibes a Jesús en la Eucaristía, que se hace presente entre nosotros, que se hace comible para nosotros por la acción del Espíritu Santo, es para que seamos, digamos así, más hijos. Es para que nuestro sentido de filiación se incremente. Porque un hijo, por ejemplo, puede decir, es que yo me doy cuenta que de veras soy muy hijo de mi papá, de mi mamá, porque me da de comer, porque me alimenta. Ahí puedo darme cuenta, incluso cuando hay hijos adoptados, podemos hacer la comparación fabulosamente, ¿no? Estos hijos no son míos, no son hijos de sangre, pero se dice, padre no es el que engendra, sino el que mantiene. Pues así es como nos mantiene el Padre Dios en su Hijo por el Espíritu Santo. Nos alimenta para que nosotros seamos esos hijos suyos. Y así entonces uno puede valorar cómo todo el actuar de Dios están con esta intención, están con esta finalidad, que seamos hijos en el Hijo. Y así entonces el ser hijo en el Hijo, para que seamos parte de la familia de Dios, esto es lo que podemos llamar el cielo, ¿no? Porque vamos a estar en comunión con Dios. Si somos hijos en el Hijo, lo voy a poner aquí abajo porque ya no se veía acá arriba. Si somos hijos en el Hijo, es con una intención, ¿no? Que seamos parte de esta familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, podemos decir nosotros estamos hablando de que participamos de esa salvación, es decir, de esa común unión, porque estamos juntos, como lo que somos como familia. Y cuando entonces nosotros vamos viviendo el bautismo, vamos viviendo la Eucaristía y todos los sacramentos, ¿no? Cuando le permitimos al Espíritu Santo que vaya actuando, es esto lo que nos hace partícipes de lo que llamamos la religión.
Ojo, ¿eh? Porque a veces la religión luego ni entendemos ni qué significa la palabra. Religión para nosotros, vamos a utilizarla primero del verbo religare. Cuando me voy a ligar a alguien, cuando tú te andas ligando al chamaco, a la chamaca, te lo ligas y vente para acá, mijite, que no sé cuánto, que yo te quiero. Pero aquí no solamente es así como ligarnos y unirnos, sino que lo vamos a hacer más fuerte. Va a haber una religación, va a haber una conexión que se va a hacer más fuerte. Y esto es por Cristo, en contra del demonio que quiere separarnos. Y también viene de esta parte, el relegre, que es entonces acá cuando se trata de reelegir. Entonces, hay muchos momentos en que caemos en el pecado y el pecado, digámoslo así, el pecado nos deshija, ¿no? Nos hace como que perdamos esa condición de hijos de Dios. Y nosotros la tenemos que recuperar. Entonces, tengo que volver a elegir a mi Padre Dios. ¿Cómo lo reelijo? En los sacramentos, donde sigue la acción de Cristo que me va a unir a Él. Ahí es donde yo me ligo más a mi Padre Dios. Y el camino es Cristo. Somos hijos en el Hijo. Y esto movidos por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta cómo, aunque haya pecado, esta realidad no se pierde. Jamás, nunca. Estamos llamados a eso. Y obviamente Dios respeta eso, pero nunca se va a perder si yo dijera, no, no quiero. Ah, bueno, ya es tu querer, pero el llamado está. Ahora, de estos elementos, nosotros acá tendríamos que ir sacando y diciendo lo siguiente. Tenemos que ir diciendo entonces ya que venimos de Dios, ahí está nuestro origen, ¿no? Nuestro origen es Dios. ¿Por qué? Porque de Él venimos, Él nos ha creado, pero también el sentido de nuestra vida va a ser Dios mismo, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la meta? ¿Qué es lo que le da este sentido, esta meta? Pues Dios. Vengo de Dios y voy a Dios. Aquí es donde se va viendo cómo precisamente estamos destinados a estar con Dios, como lo que somos, como sus hijos. Y todo esto es lo que va precisamente a ir tratándose entonces en el quehacer de Cristo. Ese quehacer de Cristo, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues va a ser en beneficio nuestro para que precisamente podamos nosotros participar de esa vida divina. Cuando uno está con Dios, entonces viene esto, ¿no? Vamos a participar de la vida divina, de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque voy a ser hijo suyo. Ya soy hijo suyo y esto, ojo, nos da miedo luego hablarlo, no lo hablamos mucho. Pero podemos decir que somos verdaderos hombres, tenemos nuestra naturaleza humana, pero también bajo esta conciencia podemos decir que también estamos ya participando, lo pongo aquí con minúscula, de esa vida divina. ¿Por qué? Porque ya soy hijo de Dios. Y Dios es de naturaleza divina. Dios tiene esa naturaleza que me participa. Aquí esto es lo que se habla de la divinización. Dijo, la vamos a ser dioses, pues adoptaditos, ¿no? Somos filiación adoptiva. Pero sí, participamos de esta realidad, ¿no? Y esto, padre, ¿cómo va a ser? ¿En qué va a consistir? Híjola, nos rebasa siquiera quizás a veces nuestra mera imaginación. Démonos cuenta cómo entonces acá, desde este origen,
este amor creador de Dios, ¿no? Ahí está este amor creador de Dios. Pero no basta ese amor creador de Dios, sino que además es un amor, podemos decir, plenificador, un amor que plenifica, nos hace participar de esa vida divina. Y como es amor, recordemos que todo amor es gratuito, ¿no? No hay nada como que a cambio tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro. El amor de Dios es gratuito. Y es acá donde nosotros tenemos que asumir esta conciencia. Valen ahí las palabras de San Agustín que nos menciona, nos recuerda también ahí la misma guía, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en ti. Y así esta parte, ¿no? Cómo de manera tan particular, cómo de manera tan única, el Señor nos va creando, el Señor nos va ido haciendo, y así nosotros vamos creciendo. Nos hiciste, dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pues esta parte nos da conciencia de cuál es acá nuestro lugar. Vengo de Dios y voy para Dios. Vengo de Dios que me ha creado y la idea es que vaya para Dios, que me va a planificar. Y acá es donde se van a unir, en palabras ya más técnicas, dirá Santo Tomás de Aquino, ¿no? Se va a unir, por un lado, lo que es la naturaleza del ser humano con la gracia de Dios. Entonces está nuestra naturaleza, pero también está la gracia que el Señor Dios nos está dando. Y ahí es donde entonces uno debe de comprender lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? La gracia de Dios supone la naturaleza. No nos olvidemos de esto. Dios te quiere ayudar, ahí está la gracia. Sí, pero eso también supone la naturaleza humana, la naturaleza del hombre. En palabras más nuestras, ¿cómo se dice esto? Ayúdate, que yo te ayudaré. Haz pues la parte que te toca y yo pondré la mía para que eso funcione. Dios quiere que seamos sus hijos, sí, sí, pero para que sea yo su hijo, entonces también tengo que poner lo mío, porque Dios no me lo va a imponer, Dios no lo va a hacer a fuerzas. No, no. Y es aquí donde entonces por eso Cristo ocupa ese lugar central, porque es en Cristo donde nosotros podemos llegar a constituirnos como auténticos y verdaderos hijos. Y así vamos creciendo nosotros. Es fundamental que no pasemos por alto esta verdad, ¿no? ¿Cómo se va a dar esa colaboración? ¿Y qué nos llama? Pues a esto grande. Damos un paso más. Esto es acerca del ser humano, del hombre. Pero también en este tratado se tiene que hablar en general de la misma creación. Y aquí de la creación. También vamos a tocar este tema de la evolución. Hasta ahorita podemos decir, solo hablamos de la creación del hombre, pero también está la creación de todo cuanto existe. Entonces, hablando de la creación, le recuerdo, la Biblia, nunca, nunca lo dejemos de lado, porque estas discusiones es lo que luego se olvida, ¿no? La Biblia al final es un relato teológico
es lo que tiene es un mensaje que nosotros tenemos que ir descubriendo para que descubramos la voluntad de Dios, ¿no? Y al descubrir esa voluntad de Dios, entonces realmente podamos decir, voy a ir haciendo lo que le agrada a mi Señor. Eso por un lado. Del lado de la evolución, del lado de la evolución, pues también no podemos despreciar, ¿no? Que la ciencia en la actualidad, precisamente, ¿no? Hay datos que comprueban que esto sucede, ¿no? Hay datos científicos que comprueban esa evolución y se va cambiando, se va evolucionando. Y surge entonces esta pregunta, oigan, y entonces en el ser humano, ujú, el ser humano evolucionó, ¿cómo sería? Entonces, si primero fuimos changos y después de changos fuimos ya, ¿cómo fue la evolución? Y aquí, pues la pregunta es esta, ¿no? ¿Son compatibles estos temas? ¿Es compatible hablar de creación y es compatible hablar de la evolución? Entonces, aquí primero tengamos en cuenta cosas bien simples que a veces de veras pasamos por alto. Si se habla de evolución, eso es una cosa. Y si habla de creación, eso es otra. Una cosa es que yo hable del nacimiento de un niño y otra es muy distinta es que hable de su crecimiento. Una cosa es que nazca y otra cosa que crezca. Una cosa es que algo sea creado y otra cosa es que vaya evolucionando. Son puntos totalmente aparte. No son incompatibles. Son realidades, digamos así, harinitas, como de otro costalito, ¿no? Entonces, cuando se habla de la creación, nosotros tenemos que darnos cuenta que en este momento voy a hablar de que Dios crea. ¿Y qué es lo que crea? Lo que sea justo y necesario para el surgimiento de la vida. Y entonces, a partir de todo ello, se va a poder dar una evolución. Y eso no está peleado. La evolución como tal no se pelea con la creación. Va a haber una evolución, sí, ¿de qué cosas? Oye, pero ¿por qué no siguen evolucionando? ¿Por qué los changos hoy, por muy simple, no siguen transformándose en seres humanos? Simplemente. Entonces, una cosa es la evolución y otra cosa es la creación. Y aquí en la evolución, con el amigo Darwin, se habla solamente de una teoría de la evolución. Y ahí, con esa teoría de la evolución, pues no hay comprobaciones todavía. Ahí falta, no hay falta, se dice luego, el famoso, voy a ponerlo acá abajo, eslabón perdido. O sea, como que hay ahí un momento donde todavía la ciencia no le da en el clavo. ¿En qué momento el mono deja de ser mono y se convierte en ser humano? Ahí está el famoso eslabón perdido. ¿De qué se trata esto? Miren, esto se trata de lo que llamamos un cambio de ser. Me explico. Entonces, voy a hablar de un ser naranja. Voy a poner entre paréntesis ser para que nos quede más claro. La naranja es algo que existe. La naranja es, por eso tiene un ser. Y vamos a hablar acá de una mandarina. Y también la mandarina tiene un ser. Ahí hay un ser, ¿no? Que dijera la teoría de la evolución que las naranjas evolucionan y se convierten en mandarinas. Dejan de ser naranjas para ser ahora mandarinas. De veras se puede. ¿Cómo es posible que algo deje de ser lo que es? No, pues no.
pues ahí están divirtiéndose los changuitos, digamos así. No hay problema entre la teoría de la evolución, y esa es otra clave, es teoría y no he comprobado. Entre la teoría de la evolución y lo que se dice de la creación, no hay problema. El que algo deje de ser algo y cambie otra cosa, solamente hay alguien que lo puede. ¿Quién puede cambiar el ser de algo? Dios, solo Dios. Uno podría decir, sí, a lo mejor sí, venimos de los monos, ándale pues. Pero ¿cuándo el mono deja de ser mono? Si fuera eso, ¿eh? Cuando Dios quiso. Porque es Dios el único que puede cambiar el ser de algo, el ser de alguien. Solo Dios, porque es el creador. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de esta verdad. No son cosas peleadas la evolución, la teoría de la evolución, ni esta parte de lo que se llama el creacionismo. Están totalmente, pues así como que con la oportunidad de ir, sí, discutiendo a lo mejor sus datos y lo que quieran, pero al final no son incompatibles. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Una cosa es que algo evolucione, pero para que algo evolucione primero necesita haber algo. Ah, pues ahí está. Y es cuando nosotros decimos, bueno, esta partecita es así, esta es así. Entonces, si no se da ese cambio de ser y que solo es posible desde Dios, con la pena, ¿no? Y así entonces durante muchos siglos, pues va a ser como este alegato, ¿no? Eso no es nuevo, eso ya tiene rato desde este amigo Darwin, todo esto, y desde antes que se está investigando. Ese tipo de corrientes, como la de Darwin, de la evolución, se dice que son materialistas, porque solo se quieren basar en la materialidad de lo que está pasando, de lo que le dijeron. No, no, tenemos que, sí, a esto que pasó, a esto que nos dijeron, pero tenemos que buscar, tenemos que ir andando para que tengamos la posibilidad de dar respuestas, ¿no? Y bueno, pues es así como se va generando esto. Ya por allá del año de 1950, el Papa Pío XII escribe un documento, Humani Generis. En este documento, que es de carácter muy antropológico, ¿no? Aquí hace tres precisiones el Papa, como para evitar que se estén ahí como que confundiendo que sí, con que no sé qué, que no sé qué. Entonces, lo primero que se tiene que respetar y decir es que cada alma tiene un origen divino. El alma no viene de mi papá, no viene de mi mamá. El alma viene dada por Dios y nos la da a todos. Y decíamos, es única, es singular. Y esto es imposible que yo se lo dé, digamos así, como por sentado, así como que, ay, sí, quién sabe, no, no, no hay nada más que pueda hacer el alma. ¿Por qué? Porque es solamente esta parte de Dios. La otra realidad que dice acá el Papa, ¿no? Se rechaza lo que es el poligenismo. Ahorita explicamos eso, ¿sí? El poli son muchos, genismo, ¿no? El poligenismo es cuando no se acepta eso de Adán y de Eva. Entonces, como que al principio fueron creados muchos hombres y muchas mujeres. Y el magisterio del Papa dice, no, solo Adán y Eva, solo Adán y Eva. Eso se llama monogesismo. Y ahí es entonces donde puede ir medio haciendo pues ese avance, podemos así decirlo nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tiene que ir precisando, porque de no hacerlo, pues obviamente esto se va extraviando, ¿no? Se va perdiendo y empieza uno a errarle terriblemente. Y aquí uno debe de tener mucho cuidado en esa parte. Y la otra realidad que el Papa afirma, Pío XII en Humani Generis, es que hay una universalidad del pecado original.
¿sí? Esta partecita, pues es también donde Dios, podemos decir nosotros, es salvaguardado en su condición de Salvador universal. Esta partecita. Si yo dijera que alguien no tuvo pecado, entonces aquí ya como que esta partecita ya, ¿qué pasó, no? Y la excepción ciertamente va a ser María, pero se explica la gracia que recibe como la gracia preveniente. Le previene que caiga en pecado, pero al final sí actúa esa salvación. Y entonces el Papa Pío XII, bueno, pues así lo va a expresando. Bueno, aquí a lo largo de la historia han seguido pronunciamientos, que si sí la evolución, que si no la evolución, pero ciertamente, hasta donde decimos esto que dijo este Papa en la Humani Generis, el alma viene de Dios, no hay poligenismo, todos hemos pecado. Esto ya nos va coincidiendo cierta realidad que nos va como asegurando lo que decíamos, vamos creyendo. Y es importante también no bajar la guardia, porque aquí siempre va a haber un riesgo. El riesgo en este tipo de situaciones va a ser el materialismo. Entonces, cuando resulta que hay una visión materialista, a mí no me importa la persona, ¿eh? A mí no me importa que siente que... No, no, a mí me importa que trabaje, me importa que funcione. Y bueno, esa situación, pues ya nos agarra, digamos así, pues, como mal parados a veces, porque en la humanidad parece que eso es lo que cuenta, ¿no? Todo lo material. Y tenemos por eso que salvaguardar una visión diferente, donde se mira al hombre desde Dios y hacia Dios. Si no, pues ahí pues nos vamos así como que extraviando y esta parte es complicada. Cuando el hombre se pierde, ¿no? En lo material, pues sabemos todo lo que puede suceder. Solamente me importa lo material, no me importa para nada lo espiritual. No puedo así como que tener algunas, pues digamos, opciones, porque aquí lo que importa es lo material, tú trabajas, tú reditúa, tú esto, y es grave. Bueno, vamos a dejar hoy propiamente aquí. Si Dios nos da licencia, si Dios nos lo permite, pues ya vamos a ir continuando con esta realidad de estos dogmas, ¿no? Empezamos hoy con el primero. Dios es el creador de todos y lo hace precisamente con bondad. Y esta bondad es la que nosotros hoy perseguimos. Bueno, voy a dejar de compartir por si hubiese alguna pregunta o duda, la podamos resolver. Ahí estamos. Padre, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Luis Felipe. Gracias, Padre. Mire, cuando nos explica que preexistimos en el pensamiento de Dios, ¿eh? Bueno, usted mejor que yo sabe que hubo una herejía en el pasado que se hablaba precisamente del preexistencialismo, en el cual decía, el alma existe antes de su unión con el cuerpo. Ahí desde luego estaban quitando toda lo que es la acción creadora de Dios, su participación en el momento de la concepción. Y esto llevaba a una idea que también como se tiene mucho tiempo, ¿no? Que las almas existen y que ya cuando surge el cuerpo es cuando el Señor envía el alma. Hay la confusión precisamente. Cuando se habla, usted dice, existimos en el pensamiento de Dios. Pero la confusión que se da es precisamente en decir, es que entonces ya hay un depósito de almas y van a ser puestas cuando sea originado el cuerpo, ¿sí?
cuando a través de la concepción. Eso, ¿cómo nosotros podríamos explicarlo para que no quede esa idea que, como le digo, coincide o de manera involuntaria lleva a pues, ese pensamiento contrario que existía ya desde hace muchos tiempos como una corriente, pues no sé si haya sido, lo más seguro que sí, no que haya sido herética. Bueno, ahorita ya se nos acerca la hora de la comida. Y Ajá. una cosa es que yo esté pensando en la comida que voy a comer y otra cosa es que ya tenga la comida. Ujú, Entonces, una cosa es que piense en el alma de la persona y otra cosa es que tenga el alma. Ahí está la distinción. En términos técnicos, habría que hablar de la existencia ontológica o epistemológica. Lo que está en el pensamiento es real porque existe en la mente de Dios, pero como eso, como pensamiento, todavía no tiene una constitución ontológica. Y con ese ejemplo, pues puede así como hacerse la comparación. Bueno, yo ahorita pues estoy pensando, porque todos lo hacemos, híjole, yo estoy pensando que a lo mejor ahorita me voy a comer una pizza, ¿no? Ándale, pues ya tengo aquí el pensamiento de la pizza. Pero no porque piense en eso, ya con eso me voy a llenar, ¿no? Esta situación viene siendo un reflejo en la iglesia de la parte de la filosofía platónica. Precisamente era Platón quien planteaba que las almas existían en otro lado y que como las almas se portaban mal, las mandaban castigadas a este mundo. Y de ahí entonces vendría la concepción del cuerpo como la cárcel del alma. El cuerpo es la cárcel del alma, entonces hay que fregar al cuerpo porque es el que nos da en la torre, ¿no? Y en la medida en que nos liberemos del cuerpo, por fin voy a ser libre, voy a regresar allá con el alma. Y eso es totalmente incompatible, sabemos, con la fe, porque nosotros reconocemos la dignidad del cuerpo en el momento mismo en que cuando alguien muere, se le hace un funeral. Entonces, ahí nos habla ya de esa dignidad del cuerpo y que se encamina a la espera de la resurrección. Algún día voy a recuperar ese cuerpo que esté otra vez con mi alma y entonces el cuerpo no es una cárcel, es un regalo que Dios me ha dado para poder expresarme, manifestarme, me ayuda a manifestar mi unicidad. Soy único con este cuerpo que tengo. Y entonces se enfatiza esa realidad. En la parte como de residuos, digamos así, a veces de ese platonismo que se iba asumiendo, cuando a veces hay ciertas prácticas de ascesis, que no están bien orientadas al menos y empezamos a lastimar el cuerpo. Entonces voy a ir a un retiro y es que me gusta ese retiro porque me van a dar unos chicotes para que yo me esté pegando porque como mi cuerpo es muy pecador, entonces para que se me quite lo lujurioso, ándale pues, para que se me quite lo tragón le voy a dar, ¿no? No tengo por qué lastimar a mi cuerpo. Esa realidad. Hay por ahí, no, no sé si algunos de ustedes sepan, yo no sé exactamente dónde, pero en la zona de Actopan hacia adelante y en la diócesis de Tula, hay una parroquia donde entiendo hay una imagen creo que Santiago Apóstol, o no, no sé qué imagen hay, pero la gente tiene la costumbre de ir y en la entrada están como los mayordomos y uno les paga para que le peguen. Entonces ya le da uno ahí su cooperacioncita y ya ellos se encargan de darle los chicotazos, así como que castígame, castígame porque por culpa de mi cuerpo me porté mal, ¿no? Pues no. Entonces el cuerpo es algo que Dios nos da, que tiene esa dignidad, merece ese respeto y lo tenemos que salvaguardar. Y ahí es donde enfatizamos la diferencia, ¿no? Una cosa es mi existencia metafísica, corporal, con todo y a la misma alma, la existencia espiritual, y la otra cosa es el mero pensamiento. Ya en lo técnico, depende con quién lo dialogamos, en lo técnico es epistemológico, lo ontológico, y lo otro pues ya sería, pues a lo mejor con ejemplitos, algo así más o menos. Gracias, Padre. Sí, porque esto surge precisamente de que dicen, bueno, es que Jeremías dice, yo ya existía en el pensamiento de Dios, ¿sí?
Entonces ahí es donde se toma como idea para decir, no, es que entonces ya existía el alma de Jeremías antes de que él estuviera en cuerpo, ¿sí? Pero ahorita, como usted lo explica, queda muy claro y perfectamente entendido. Sí, Gracias, Pablo. sí, sí, y hay que ser bien cuidadosos con eso, ¿no? Sí, Yo estoy pensando, no sé, la mejor. Yo antes de ser, de tener la vocación así de pensar en el seminario, por ejemplo, yo pensaba en tener 12 hijos. Esa era mi ilusión, tener 12 hijos. Y yo podía soñar con ellos, podía imaginarlos, pero no porque los pensara, eran reales en ese sentido, ¿no? Entonces, sería buscar ese tipo de ejemplos ahí para cuidar eso. de acuerdo. Gracias, Pablo. Muy bien, Leti, tiene usted su manita levantada. Ah, Padre, lo salvó. Sí, A ver, ahí estamos con Leti. Sí, padre. verdad. Se quedó ahí un audio, pero ya está ahí. A ver, Leti, ¿te escuchamos? Ok. No, nada más aquí en esta última parte donde hablábamos de la Humani Generis, este, estaba yo rumiando aquí esto. Son los tres postulados del Papa. Primero, que el origen es divino, que del alma, pues, que solo hay un Adán y Eva, y por lo tanto es cierto el pecado original, a eso está enfocado. Es que mi duda era por qué salía el pecado universal, pero es en base a los dos postulados anteriores. Ahorita que le estaba contestando a Luis Felipe, estaba yo tratando de entender. Es así, es como el resultado. Si el alma la da Dios y solo hubo un Adán y Eva, por lo tanto, el pecado original sí existe. ¿Es correcto, padre? ¿O ya hice bolas? No, 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 ahí vamos. En la parte de lo que da el Papa es en contra de esas corrientes de tipo materialista, donde entonces parecería que solamente somos cuerpos, solamente somos materia, pero no tenemos esa parte espiritual. Cuando nos encontramos con ese tipo de posturas, uno puede usar ejemplos de los frutos. Entonces, un fruto viene de acuerdo a su naturaleza. Si yo tengo un árbol de naranjas, ese me va a dar naranjas y no puede dar otra cosa. Si yo tengo un árbol de duraznos, solamente va a dar duraznos. Por sus frutos, digamos, conocemos algo. Nosotros los seres humanos producimos cosas materiales porque tenemos cuerpo, tenemos manos, tenemos forma de hacerlo material. Entonces tenemos una parte material y en eso todos estamos de acuerdo. Pero también tenemos frutos, digamos con ese ejemplo, de un árbol que no es materia, de un árbol inmaterial, que sería en este caso, por ejemplo, el pensamiento. Yo pienso y todos sabemos que pensamos. Y de un árbol de materia no puede salir un pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es algo material. No es que yo diga, déjate abro la cabeza para sacarte tus pensamientos. Mira, aquí están, ahí los ves, ¿eh? Puede ser. Una cosa es, aquí distingamos mucho esto. Una cosa es que a la hora de pensar, el proceso neurológico se active en la cabeza y que esta parte, que la corre, que se prende, que se apague, que se conecte. Eso es como funciona una máquina. Pero al final el fruto de todo eso es algo inmaterial. Y de lo menos, que es lo material, no va a salir lo material. Del árbol de naranjas no van a salir jamás mandarinas, nunca. Entonces, del árbol de la materia no puede salir, no puede producirse esto, por ponerlo así. Y entonces acá lo que nosotros tenemos que afirmar es que es cierto que se usa el cuerpo para expresarse. Así como yo estoy usando mis cuerdas vocales y mis labios y todo esto para hablar, así también mis ideas echan mano de mi cerebro y de las conexiones neurológicas para que entonces puedan hacerse presentes en mi persona. Una persona que tuviera un accidente en el cerebro
No por eso pierde su dignidad como ser humano. No por eso pierde su inteligencia. No tiene con qué expresarla. Es como si en una de esas, pensemos así, en un accidente yo pierdo la lengua y las cuerdas vocales, quedo mudo. Pero no porque esté mudo no significa que no tenga palabras. Tengo todo mi lenguaje, pero no tengo la manera en cómo sacarlo. Así una persona, aunque el cerebro no funcione, no significa que no tenga pensamientos. Los tiene, pero no hay manera de expresarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no está prestando ese servicio. A veces nosotros decimos que el alma deja el cuerpo cuando hablamos de la muerte, pero también hay que pensarlo al revés. ¿Qué tanto el cuerpo es el que está dejando al alma? En razón de que el cuerpo deja de funcionar y el alma ya no tiene la herramienta, digámoslo de esa manera, necesaria para poder seguir expresándose. Entonces, ahí tengo yo esa primera forma de distinguir. En el ser humano hay una parte espiritual, inmaterial, y una parte material. Y esto que es inmaterial no puede venir de lo material. Entonces, dado que el alma es de origen inmaterial, es de naturaleza inmaterial, perdón, tiene que venir de algo que no tenga materia. Y es ahí donde decimos por eso que su origen es Dios. El alma no me la puede dar mi papá ni me la puede dar mi mamá, porque al final y al cabo, pues ellos son materia. Entonces, en el momento en el que mi padre y mi madre me procrean, ahí también está Dios. Y en el momento que el esperma fecunda el óvulo, en ese momento Dios pone ahí el alma, Dios crea, hombre y mujer procrean, y ahí se afirma entonces por eso que está esa naturaleza del alma humana. Ese origen le corresponde a Dios. Dios ahí también interviene. Y es ahí como tenemos eso primero. Luego, acerca del poligenismo, está esa realidad. Bueno, tenemos que hablar del pecado original. Y entonces viene ese debate. Bueno, ¿cómo lo entendemos? Y va a haber también teorías, teorías y teorías. ¿Por qué? Porque pues nadie estuvo ahí con el Adán y la Eva, ¿no? Simple y sencillamente. No podemos tener datos, fotografías, videos. Simplemente es lo que uno, a partir de lo que dice la escritura, tendrá que buscar que es lo más compatible a la revelación. Y entonces Papa Pío XII, él habla de que solo Adán y Eva, el poligenismo, poli hay muchos, ¿no? Entonces había muchas mujeres y había muchos hombres. O sea, como que hubo muchos Adanes y muchas Evas al mismo tiempo. Y el monogenismo era un solo Adán y una sola Eva. La postura del monogenismo, dice Pío II en la Humani Generis, es la que es más adecuada al relato que nos cuenta la Biblia en ese mensaje. Es ahí donde se expresa por eso el rechazo al poligenismo. Pero pues habrá teorías. Al final son teorías que nos tienen ahí. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros detrás de esto? El mensaje. El mensaje es que está al principio del mal, que nos está separando de Dios, que nos trata de dividir. Y a partir de eso también, de esto de decir es que es un hombre y una mujer, y de ahí viene todo el género humano, también es más fácil comprender que desde ahí se va heredando ese pecado, la universalidad. Si yo dijera que hubo muchos hombres y hubo muchas mujeres, entonces, ¿qué tal si por ahí algunos no tuvieron pecado, no? ¿Por qué se los estamos achacando? Entonces hablamos del pecado, entonces, pero del género humano y no de la persona. Hay preguntas interesantes, sobre todo los niños la hacen, ¿no? Cuando está, bueno, a ver, padre, fue Adán y Eva y tuvieron este hijo y este hijo. Y después este hijo, ¿de quién tuvo sus hijos? ¿Quién fue la mujer de este? ¿Había más mujeres o cómo le hicieron? Entonces es ahí donde, por eso las discusiones. Pero encima de ello, nosotros asumimos ahí, por ejemplo, que como haya sido de quien haya sido, al final todos somos pecadores. Porque si yo dijera que una sola persona no tuvo pecado, ahí entonces niego que Cristo es el Salvador de todos. Y eso ya es lo peligroso. Ujú. Gracias, padre. Muy bien, Leti. Bueno, creo que era la última pregunta que teníamos.
Vamos entonces a disponernos para concluir este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre bueno, por este rato que en tu nombre hemos estado. Ayúdanos a seguir comprendiendo todo aquello que en la sagrada revelación vamos encontrando acerca de la verdad nuestra, la verdad del género humano. De manera particular, haz que jamás pasemos por alto que venimos de ti y nos dirigimos a ti. Que como dice San Agustín, nos hiciste tú, Señor, y no vamos a descansar hasta que estemos contigo. Ayúdanos a nunca olvidarlo para siempre encaminar nuestros pasos hacia ti, que eres también nuestra meta. Que el Señor esté con todos ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.